Bueno, y ahora paso a un elemento que estoy haciendo, que también acá aprovecho para mandarle un saludo a Santiago Can de Maten al Mensajero, que es, me puse a trabajar en torno a su Excel, ¿no? Santiago Can tiene desde hace muchos años un Excel que hace un relevamiento de la historieta año a año, teniendo categorías como autor, obra, ¿no? Hay un montón de gráficos re interesantes, en algún momento podemos charlar con él incluso, a ver cómo ve. Lo interesante es que se ve todo un proceso en 10 años, más, ¿no? Estamos hablando de más de 10 años, tipo 2009, creo que empiezan los primeros registros que tiene el Excel ese, así que estamos hablando de más de 15 años, y eso te permite, o al menos a mí me permitió, saldar una deuda que es, yo creo que cada editorial lo saben, me imagino ya lo saben, pero yo creo que es interesante que el público sepa cuál sería el perfil de una editorial como Historieteca, Locorrabia, Maten al Mensajero, Hotel de las Ideas, no sé, Multiversal, podemos pensar Comic de Brie, Tren en Movimiento, Pi Ediciones, Viajero del Alba, Purple Books, Black Cat, Libera la Bestia. Todas son lo mismo, todas publican lo mismo, hay algún perfil más marcado. A mí son temas que me interesan. Yo sé que esto para mucha gente le parece una pelotudez, pero yo creo que ahí hay una clave para pensar justamente algo que es, bueno, ¿cuál es el género más consumido en la historieta? O al menos más difundido, las editoriales lo producen más, las editoriales lo ofrecen más. Y en el fondo, bueno, si alguna editorial tiene más presencia de una cosa o de otra. Yendo al caso concreto, voy a empezar por una editorial que ya tiene muchos años, que es la editorial Historieteca, de Marcelo Pulido. Me pareció que es una editorial que me permite empezar a trabajar algo que es muy, muy tedioso, que es un registro de todas las obras que fueron editadas por Historieteca. Repito, acá es un trabajo bastante amateur. Si quieren un trabajo más serio, esto hay que pagárselo a alguien porque es un laburazo que hay que hacer. Yo lo he hecho los domingos cuando tengo un rato, algún fin de semana, piensen que uno labura de otra cosa. Pero bueno, más o menos hay una tendencia que con sus bemoles, es decir, que puede haber errores, que pueden faltar obras o que puede bla bla bla, que yo registro más o menos en esta editorial. La editorial Historieteca, si yo no tengo mal los registros, arranca en el año 2007 con la burbuja, si no recuerdo mal, la burbuja de Bertolt. Sí, la burbuja es una de sus primeras obras, o su primera obra, habríamos que ver. Y después, lo interesante, por ejemplo, de ver la cantidad de publicaciones, más o menos, repito, puede estar errado, estamos hablando de 60 obras publicadas por la editorial Historieteca. Repito, puede estar errado, pero más lo que yo pude relevar entre el catálogo que está online y lo que dice el trabajo de Santiago Can, es una editorial que tiene un catálogo más o menos de 60 obras, con un promedio de publicación hasta el año 2015 de más o menos una o dos publicaciones por año. El año 2016 y 2017 es un momento donde ese techo se rompe y la editorial empieza a publicar 5, 6 obras por año, ¿sí? Es decir, aumenta el volumen de producción del catálogo con altibajos, y el año más de producciones más fuertes de oferta fue el año 2021 y el año 2022 con 9 y 8 publicaciones respectivamente, ¿no es cierto? Ahora volvió desde el año 23 para acá a un promedio de 4 o 5 por año. Lo interesante para mí, ¿cuál es? Bueno, me hice un trabajo de ponerle el género, que es algo que no está en todas las editoriales explicitado. ¿Cuál es el género de los trabajos, de lo que ofrecen? Y acá aparece, lo cuantifiqué y lo miré, y aparecen en el top 5, digamos, de temas, de géneros que se tocan. Adivinen cuál es el número 1. Les doy un minuto, no un minuto, pues un montón, pero vayan pensándolo. Redoble de tambores. El género principal de Historieteca es el del humor.
A mí me parece interesantísimo. Yo te iba a decir aventura o fantasía. Es una editorial que tiene mucho, Esteban Podetti, tiene Chavo Escrotito, tiene tiene La Negra Gedienta, Gustavo Sala, La Caja, El Oficial Yuta de Robela, estamos hablando del año 2018, ¿no? Robela, estamos hablando en el histórico, ¿no? Pequeño Timmy, Corre Guachín, Cartunero, y bueno, Frank Momo entraría como también humor, también elementos policiales. Ahí los géneros se empiezan a cruzar y es todo un tema, ¿no? ¿Por qué elegís uno, por qué elegís otro? Pero bueno, de humor es el principal, la obra, el género que más se repite, seguido por los clásicos, fantasía y ciencia ficción, que son los clásicos de la historieta. Y también tiene un lugar interesante para todo lo que sería thriller, misterio, policial. Es una editorial. No todas las editoriales tienen tantas obras vinculadas con ese género. Así que me parece que es una editorial para potenciar o para contarle a alguien, si te dice, che, a mí me gustan los policiales, me gusta el policial negro, digamos, de ese tipo de thrillers. Es una editorial que tiene bastante obra de este punto y también obras vinculadas con lo que llamaríamos histórico, historia reciente, ¿no? Mucho sobre por ejemplo, qué querés ser cuando seas grande. Otro de la niña guerrillera, no me sale ahora, es una obra muy buena, que ya sería una cuestión más cuantitativa, sino una cuestión más de, bueno, me parece que las obras más fuertes que tiene, los más importantes, en el sentido de los más grandes, tiene cosas, no sé, Tacuara, me parece una obra excelente. Me parece también Náufrago Morris, que la hizo con Historieteca, ¿no? En la que te digo, ¿qué querés ser cuando seas grande? Esas obras son súper interesantes, súper recomendables y se recorta bastante rápido como algo en sí mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, todo lo que es historia reciente, Argentina, no recuerdo si Malandras está, a ver. Sí, Malandras es una especie de ucronía, ¿no? Pero bueno, es una ficción también basada en historia. En fin, mucha obra de Diego Agrimbau. Ahora vamos a los autores más, los que tienen más presencia. Son Diego Agrimbau, Carlos Trillo, Podetti, Santulo y la dupla Masitelli-Alcatena. Serían los autores los 5 más presentes. También estoy haciendo un poco una indagación de qué editorial tiene más obras de Masitelli y Alcatena. Capaz ya la saben, háganmelo saber en los comentarios. Y tiene una presencia muy fuerte de también últimamente de algunos rescates. Tiene obra también importante de Rizzo, Eduardo Rizzo. Me parece interesante que rescate la obra de él. La niña comunista y el niño guerrillero, de María Giuffra. Es autobiográfico, político, histórico, no historia reciente. Así que nada, ¿qué decir entonces de esta editorial? Yo creo, lo que quiero hacer es en cada posteo tratar alguna, si quieren que hable de alguna en especial o que profundicemos algo de lo que acabo de presentar, lo vamos charlando, pero lo que voy a hacer con cada una de las que mire es cómo es su recorrido histórico, que ya podemos hacer en cantidad de producciones, en cantidad de obras, mirar los géneros, cuáles son los géneros que más se repiten en esta editorial, y una especie de sondeo de cuáles son los principales autores que esta editorial tiene como en la casa, ¿no? Yo creo que de los últimos que me han gustado mucho, podemos ver de los últimos años, les cuento los que más me gustaron. Bueno, Frank Momo, sin dudas. Me gustó mucho Náufrago Morris también. Me gustó mucho Q, de Santiago Musetti. Me parece interesante este trabajo de Santiago Musetti, es uruguayo, empezar a cruzar el charco, ¿no? Y traer cosas desde allá. Todo lo que es Podetti y todo lo que es humor me parece genial. Y me parece también interesantísimo el rescate de Tacuara como una de las obras interesantes de esta editorial.
Me parece también muy interesante todo el laburo que hacen con Alcatena y Masitelli. Específicamente me gustó mucho la del Sigurat, La Luna del Toro también, si no recuerdo mal, sí. Así que nada, me parece súper interesante todo ese laburo que está haciendo la editorial y me parece muy necesario, repito, para poder tener una mirada un poco más fiel de finalmente qué es el campo de la historieta argentina, ¿no es cierto? Me parece que hay un tema, repito, pueden estar faltando cosas, pueden estar equivocadas en el sentido de incorrectas, de que está faltando, pero lo que yo puedo decirles, esperen a ver, ya les digo, porque me quedé caliente con las producciones de Quique que están acá. Tenemos 35 calaveras, Chet Chet y el abismo profundo, el Sigurat, la Luna del Toro y Los Malditos es de Masitelli Ibáñez. Yo conté cuatro obras, 3 de ellas en coedición con Puro Cómic. A mí la que más me gusta es el Sigurat, pero bueno, todos sabemos que la calidad y el nivel de Quique y de Masitelli es hermoso, así que, pero de esta editorial la que más me parece más linda es el laburo del Sigurat. Me parece que el laburo que tiene sobre ciencia ficción distópica con Diego Greenbaum pues excelente, así que también lo recomiendo mucho, y el trabajo que hace con Trillo también, me parece que el rescate de Trillo es, ya te digo, Carlos Trillo junto a Eduardo Rizzo, junto a Jordi Benet, junto a Horacio Domínguez. Tenemos Bogart, Bolita, Light and Bolt, Custer, Chicanos y Cuentos de Terror. Esa es la obra de Trillo que está presente, que es un autor muy presente. De Diego Greenbaum, ya se los digo de memoria, La Burbuja Bertolt, El Gran Lienzo, Los Autómatas del Desierto, con Fernando Baldó, con Gabriel Politi, con Lucas Varela y con Pietro. Tenemos entonces El Gran Lienzo, Fergus, detective publicitario, del año 2012, La Burbuja Bertolt, Eden Hotel, eso me está olvidando. El Campito, Los Autómatas del Desierto y Diagnósticos, que bueno, esta Diagnósticos, si se acuerdan, fue en coedición con Hotel, que es la primera edición. No sé si ahora tiene derechos para republicarlo, pero podemos hacer también un trabajo. Hay algo que se me ocurrió, que es mirar otros años pre-Cinder, diríamos, ¿no? O incluso pre-Trillo. ¿Cuáles serían las obras más destacadas del 2011, o del 2009? ¿no? Me encanta esas huevadas. Pero bueno, tiene un catálogo interesante de Diego Greenbaum, de Carlos Trillo, de Quique y de Masitelli. Y después tiene un catálogo muy interesante de otras, no sé, Edu Molina, Dolores Alcatena, Gato Fernández, El Golpe de la Cucaracha, de Historieteca, de Orlán. De Ian de Villace creo que tiene el niño, la de Subcomandante Marcos, con lo cual me parece una editorial muy interesante para mirar esos ángulos, ¿no? Historia política, reflexiones o la vinculada con qué querés ser cuando seas grande. Y después, bueno, tenemos en sí mismo una tendencia clara hacia, lo repito, humor, aventura, ciencia ficción bastante distópica también, no hay tanto aventura, el misterio del policial como un elemento destacable de esta editorial. Bueno, esto fue todo, vamos hora y pico, así que es muy probable que esto salga en fetitas. Les mando un abrazo grande y nos seguimos escuchando.